Bienvenidos a la 11ª hora, donde los posteros serán primeros. La 11ª hora es un tiempo para poder desarrollar temas que son muy importantes de lograr dimensionar, especialmente temas de doctrinas básicas que se puedan entender a profundidad. Y cuando yo digo profundidad no significa que vamos a hablar cosas profundas, sino que lo básico, pero con profundidad. Porque así enseñaba la Escritura nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de Él eran básicas, pero al mismo tiempo eran muy profundas. La primera parte de esta enseñanza, llamado Nuevo Nacimiento, estuvimos hablando acerca de el paralelo que existe entre el nacimiento físico respecto del nacimiento espiritual. Porque Jesús enseña que existen dos nacimientos: el que nace de la carne, carne es, y el que nace de espíritu, espíritu es. Entonces, si yo quiero entender cómo funciona el nacimiento espiritual, necesito saber cómo funciona el nacimiento terrenal. Es por eso que en el texto base para desarrollar esta palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. Nicodemo era un hombre muy importante, influyente y también muy respetado en el Sanedrín como fariseo. Nicodemo estaba bien entrenado en la legislación y en la teología judía. Por eso llamó a Jesús como un maestro. Rabí le dijo: sabemos que ha venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero la respuesta de Jesús llama mucho la atención, porque Jesús podría haberle dicho algo respecto a la declaración que él hace, pero en realidad Jesús le dice: de cierto te digo. Era como una palabra directa al corazón de Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, quedando un poco así como descolocado, le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí Jesús está mostrando que existen dos fases dentro del reino de Dios: ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Y ahí en el versículo 6, donde está la clave del desarrollo de esta palabra que estamos hoy día compartiendo. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ahí coloca un paralelo entre el nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu, dando a entender la palabra del Señor Jesucristo, que para entender lo de arriba hay que entender lo de la tierra. Para entender las cosas del cielo, tenemos que entender las cosas de la tierra, porque el Señor coloca figuras, símbolos y ejemplos de las cosas cotidianas para revelarnos cosas que son espirituales. Les pongo el ejemplo: las parábolas que Jesús enseñaba eran enseñanzas que de cierta forma estaban encriptadas, porque Él le decía a los discípulos: más a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, más a ellos, refiriéndose a los fariseos, no les es dado conocer. Es porque era un mensaje encriptado. Era un mensaje, cierto, que estaba codificado, que Jesús tenía que mostrarle la interpretación a sus discípulos que eran cercanos a Él en forma más íntima. Es por eso que la 11ª hora, que es el espacio donde los últimos serán primeros. ¿Qué significa eso? Significa que la 11ª hora es el tiempo de la iglesia, de la última fase, llamado el último tiempo. Y en el último tiempo es donde se van a desarrollar los últimos trabajadores antes del regreso del Señor Jesucristo. Por eso que los últimos serán primeros, porque la Escritura dice en Mateo 20 que a los primeros que van a llamar
para pagarles el jornal va a ser a los que son de la 11ª hora. Es por eso que para nosotros es muy importante, ya que queda tan poco tiempo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en la promesa, ¿cierto?, que Él vendría a buscar a su iglesia, poder asentar bases firmes para entender lo que es básico pero con profundidad. Entonces, la primera parte que habíamos desarrollado este tema, pusimos un ejemplo en lo que significaba la fecundación. La fecundación del óvulo significa que existe una fusión de cromosomas. La semilla del varón lleva, ¿cierto?, dentro de sí misma la semilla lleva información genética en los cromosomas de esa célula. Y al entrar o al fusionarse en el óvulo, se produce una mezcla de información genética que al final de cuentas la fusión, que es la fecundación o la activación de la vida, produce que se complete, en este caso, la activación de la vida. Entonces Jesús enseña en su palabra que para ver el reino hay que nacer de nuevo, pero para entrar al reino hay que nacer de agua y del Espíritu. Entonces podríamos decir, hay que nacer 3 veces, o más bien dicho, que el nacimiento tiene 3 etapas. Yo creo que la segunda hipótesis es más correcta que la primera. Nosotros no nacemos 3 veces. El nacimiento espiritual, al igual que el nacimiento de la tierra, tiene 3 etapas. En el vientre hay 3 etapas antes del nacimiento. ¿Cuál es la meta del bebé dentro del vientre de su madre? La meta de él es nacer. Pero para nacer necesita desarrollarse completamente. Necesita tener todo su cuerpo bien formado, y eso es tan hermoso y perfecto como Dios diseñó el cuerpo humano, que dentro del vientre, dentro de la guatita de la mamá, existe una etapa para que se cumpla ese desarrollo, que normalmente son 9 meses. Dentro de esos 9 meses, el bebé se desarrolla y nace. Y lo natural es que eso se cumpla en esa etapa. Entonces, mire, si tomamos este ejemplo y ahora lo llevamos a un ámbito espiritual, lo normal sería que los cristianos crecieran, que se desarrollaran y que llegaran a un momento de desarrollo completo para poder ser manifestados. Entonces, en el camino vemos mucha gente que se salió y nunca más se volvió. Entonces podríamos decir que esas personas quizás sí recibieron una semilla, pero la semilla que ellos recibieron quizás no contenía la información correcta para que la semilla generara la vida y esa vida pudiese desarrollarse. Entonces, al final de cuentas, se convierten en abortivos o en abortos, muchas veces que son espontáneos, porque no alcanzan a desarrollarse. Entonces, hay muchas personas que fueron abortados, no porque Dios los haya sacado, sino porque ellos no se desarrollaron. Entonces, mire, pónganme mucha atención. Mucha atención. No es normal que después de cierto tiempo tú dejes de crecer. Cuando dejas de crecer, esa es una alarma, porque podemos estar a las puertas de un aborto espontáneo. Eso es lo que nos dice la figura del nacimiento físico. 3 fases tiene dentro del vientre. Por eso que Jesús dijo, nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. Tiene 3 fases, tiene 3 partes, al igual que el nacimiento físico.
fecundación produce la primera fase llamado cigoto. El cigoto es cuando la célula comienza a multiplicarse. El cigoto no tiene muchas formas, pero sí tiene la vida. Entonces hay muchos cristianos cigotos que tienen la palabra, pero aún no se forman, son niños, recién nacidos. Necesitan tiempo para formarse. Pero cuando el cigoto comienza su desarrollo natural, tiene que pasar en algún momento dentro del vientre a la segunda fase, convertirse en un embrión. Y después del embrión, que vamos a poder desarrollarlo en próximas enseñanzas a más profundidad, solamente estoy dando como un panorama para que usted pueda entender que sí, esto es básico, pero hay que profundizarlo para que se pueda entender bien, para poder colocar una base firme y entender que es muy importante, fundamental, que nosotros podamos crecer, podamos desarrollarnos. Quizás tú todavía ni siquiera naces, pero si tú de verdad quieres conocer a Dios, necesitas una palabra que pueda fecundar tu corazón. Entra por el oído, dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y esa palabra, que es una semilla, entra al corazón y le transmite vida. Y ahí se produce la primera parte. Ahí se produce la fecundación, ahí se produce lo que nosotros llamamos el nacer de nuevo. Pero nadie nace de un día para otro. Ningún bebé nace de un día para otro. Es por eso que dentro del vientre, el momento que se fecunda ya es hijo, ya es un hijo. Es un hijo desde el día 1 hasta el mes 9. Pero la meta de ese bebé dentro del vientre es nacer. Y al nacer es manifestado como un hijo, y que tiene que seguir creciendo. Entonces, el concepto acá es crecer. Y eso es lo que Jesús le trató de decir a Nicodemo, y Nicodemo no lo entendió. Jesús le dijo: tú eres principal entre los judíos y no entiendes esto. No entiendes porque tú no tienes vida espiritual, porque tú no has nacido de nuevo. Puedes tener un cargo, puedes tener una fama, puedes ser reconocido por los hombres, pero tú no has nacido de nuevo. No te sirve de nada la religión que tú estás llevando porque no has nacido de nuevo. Es por eso que es muy importante esto. Es muy importante esto. Dentro del vientre de la madre son 3 fases: cigoto, embrión y feto. Dentro del nacimiento del Hijo de Dios existen 3 fases: nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. Si tú quieres seguir escuchando el desarrollo de esta enseñanza, yo te invito a que puedas conectarte con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales. Si quieres hacerlo a través del Facebook, búscanos en el Facebook intercesión.ciadal. O si quieres escribirnos, escríbenos a el correo intercesión.ciadal@gmail.com. Queremos estar dispuestos para ayudarte en estos temas que son muy importantes. Yo desde aquí, desde este lugar, me despido y te invito cordialmente para que te puedas o estar atento a la siguiente enseñanza, que va a explicar lo que no alcancé a explicar hoy día. Muchas bendiciones.